Buenas tardes. Hola, Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Hola. Ahí estamos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, porque los demás no los veo. Mariano, Cecilia, Sebastián, acá está. Jano, Mariano, Ahí ya aprendo, profe. que me gusta ver los chicos, porque no es lo mismo después tomar un examen con gente que uno les vio la cara a alguien que no los conoce. Bueno, hoy vamos a terminar con propiedad horizontal y con la prehorizontalidad. Quiero preguntar, a ver, ¿por qué Jano está conectado y no está en el... Y Mariano también, que siempre está. Sebastián, Ahí me ve, profe. ahora Mariano sí. Hola, Sí, sí, profe, ahí ahí está. pongo la cámara. Bueno, a Estaba ver conectando Jano. el celo, así no se me apagaba. Sebastián, bien. Paloma Bátimo, ¿no? ¿Es el apellido tuyo? Sí. Es más, Paloma, yo no sé si he tenido otros alumnos Bátimo de apellido. Sí, a mí me tuvo hace unos años, dejé la carrera y volví a cursar este año. Eras vos. Sí, 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 era yo. Bien, bien. Pero fue presencial, así que hace varios Claro. años. Sí, sí, sí. Sí, bueno. Bueno, me está faltando Sebastián y me está faltando Jano. Bueno, les comento, a ver, hemos visto la clase pasada toda la cuestión de la propiedad horizontal como una gran institución, ¿no es cierto? Como una forma de vida y como vimos todo lo que fue la ley, la evolución, desde el Código de Vélez, toda la línea de tiempo. Y nos faltaron un poco pulir ciertas cuestiones que hacen a la propiedad horizontal. Una de ellas es el reglamento de copropiedad de administración. Vimos que el reglamento es un contrato, esa es su naturaleza jurídica, y que ahora la legislación del 2015 introduce lo que es lo que va a contener el reglamento, cosa que la 13512 no lo hacía. La 13512 no decía nada de reglamento, del único lugar donde hablaba de reglamento era en el artículo 9, que decía: el consorcio de copropietarios redactará un reglamento de copropiedad de administración, y luego no hablaba más ni del consorcio como ente, que esa es de lo que se agarran los que niegan la personalidad jurídica del consorcio, y dice: redactará un reglamento con propiedad de administración. Entonces la gran pregunta que nos hacemos es: ¿qué es primero? ¿Si el consorcio o qué es primero el reglamento? Nosotros hemos visto que es esencial para la propiedad horizontal la existencia de reglamento y la existencia de consorcio, porque estos dos atributos o incorporaciones, a su vez, de este gran instituto que es la propiedad horizontal, de estos elementos, hacen a la naturaleza misma del derecho real de propiedad horizontal, porque ningún derecho real de propiedad horizontal puede no existir ni el reglamento ni el consorcio. Existen, siempre que hay una propiedad horizontal, existe un reglamento y un consorcio. A tal punto que hay propiedades horizontales que solamente tienen dos unidades funcionales. Entonces, cuando alguien tiene algún problema, alguna cuestión con respecto al planteo, algún planteo jurídico o de convivencia, etcétera, etcétera, dice: no, pero en realidad somos una propiedad horizontal, pero no tenemos reglamento. No, si son propiedad horizontal, tienen reglamento. El pasillo con las dos casitas o la propiedad horizontal que en algún momento se dividió en alguna sucesión donde quedó la planta baja para un hijo y la planta alta para el otro, es tan propiedad horizontal
como las propiedades que son 3 torres, como las torres de Peli, que siempre les digo lo mismo. Está en propiedad horizontal una construcción de varios pisos y de torres, como un pequeño pasillo con 2 propiedades, o un único terreno con 2 propiedades como unidades funcionales. Lo que tiene que existir es esta cuestión, el reglamento. Siempre que hay propiedad horizontal hay un reglamento. Siempre que hay propiedad horizontal hay un administrador. Aunque en la práctica no lo veamos. ¿Por qué? Porque me van a decir, bueno, yo en realidad vivo en un edificio de 2 unidades funcionales y nunca vi al administrador. ¿Por qué? Porque tal vez el reglamento nombró un administrador y pasó el tiempo y nunca se renovó, ni nunca hicieron asambleas y demás, pero va a llegar un momento que tal vez haya que arreglar la escalera que sube al primer piso, que puede ser común, o puede ser que haya que arreglar la vereda, que es común, o puede ser que haya que arreglar el techo, que es común, y ahí nos encontramos con que existe la propiedad horizontal y así se debe resolver. O los caños que pasan por el edificio, o las cloacas. La propiedad horizontal, ¿por qué? Porque se hace de las 2 cuestiones, de las unidades funcionales privativas y de espacios comunes que son indescindibles, inseparables de esas unidades privativas. La novedad de la legislación del 2015 respecto al reglamento, que trae, cosa que la 13512 no lo hacía, trae un artículo específico que va a decir qué es el reglamento de copropiedad de administración y cuál es su contenido. Ese reglamento y el contenido está dado en el artículo 2056 del código. Y lo que va a decir es todo lo que va a contener el reglamento. Y tenemos que ver bien la diferencia en lo que son las normas estatutarias y las normas reglamentarias. ¿Qué es lo que pasa con los reglamentos antiguos y si hay que readecuarlos? En la propiedad horizontal no hay que readecuarlos aún, pero hay reglamentos que realmente son muy antiguos y que tienen normas del año 59, del año 60, posteriores por supuesto a la 13512, pero que establecen cuestiones como por ejemplo, no puede haber animales domésticos, perros, dentro de un edificio, un departamento. Entonces, hay ciertas cuestiones que se pueden llegar a modificar del reglamento, pero va a haber cuestiones que no se van a poder modificar el reglamento, como por ejemplo, eso sería una norma reglamentaria. Una norma estatutaria se hace a la propia esencia del derecho real de propiedad horizontal y sería la figura del administrador, que tiene que estar en el reglamento. El primer reglamento va a decir quién es, pero después la forma de elegirlo, la forma de remunerarlo, etc. Eso como es una cuestión más práctica, más ágil y cambiante, se puede establecer en el libro de actas de asamblea, que es donde va a tener como cierta modificación interna, la propia vida consorcial, que va a ser justamente desde el reglamento que hace nacer a la propiedad horizontal hasta toda la evolución, pueden pasar 50, 60, 70, 80, 100 años. Hay edificios que tienen más de 100 años en la ciudad, pero que se manejaban por un sistema distinto y luego se tuvieron que readecuar el sistema de la propiedad horizontal a partir del año 49, que se crea la Ley Nacional de Propiedad Horizontal. Actualmente sabemos entonces que la propiedad horizontal existe a través de la 13512, en el año 49 hay un decreto reglamentario que reglamenta esa ley, y justamente el decreto reglamentario sí va a decir qué normas específicamente tiene que tener el reglamento, cuál va a ser el contenido, y un poco replica la legislación del 2015, ese decreto reglamentario de la ley 13512, y establece normas similares. Entonces, toda la propiedad horizontal, de lo que es la propiedad horizontal de la 13512 y su decreto reglamentario, vienen a estar definidas con todo lo que pasó en la jurisprudencia y la doctrina, sobre todo con esta cuestión de la naturaleza jurídica. Pero que esté claro que la propiedad horizontal
es un derecho real, lo reconoce el codificador en el articulado del código, y ya estaba reconocido por la 13.512 sin perjuicio que el Código de Vélez no la permitía. La propiedad horizontal tiene un nacimiento, les decía hoy, que es cuando nace la propiedad con la estructura de este reglamento de copropiedad de administración. Es como que a partir de ahí se necesita que la propiedad horizontal tenga un punto de partida. Y es con la redacción de reglamento, la constitución de reglamento. Esta constitución de reglamento me va a decir a mí todo lo que va a pasar en ese edificio durante toda su vida. Y va a contener estas normas estatutarias que van a establecer quién es el administrador, el cobro de las expensas, la forma de determinar cuáles son las unidades funcionales, la proporción que esas unidades funcionales van a tener y van a impactar en todo el edificio, cuáles van a ser las partes comunes, si hay portería, cuál va a ser la unidad funcional dispuesta para la portería, o si esa no es una unidad funcional, sino que es una parte común, si la cochera va a ser común o va a ser una cochera distinta, cuántas escrituras van a haber, si hay una unidad funcional, va a haber una cochera y una baulera, puede haber Son hasta de orden 3 público, escrituras profe, sobre ¿no? una misma propiedad. ¿Cómo? Las estatutarias son de orden público. Las estatutarias son de orden público, las que no pueden faltar, y las que para su modificación hay algunas que no pueden ni ser modificadas, porque si vos me decís que vas a hacer un reglamento con propiedad de administración, donde tenés un administrador y un día dicen los copropietarios, no, nosotros los administradores no tenemos, puede ser que no lo tengas en una persona, al administrador, y que sean todos los copropietarios los que administren. ¿Es válido eso? Sí es válido, pero el administrador como figura puede impactar que sean en cada uno de los copropietarios, pero el administrador debe existir, porque es el que va a administrar la cosa común. Es ineludible dentro de la propiedad horizontal la existencia del administrador, es ineludible en la propiedad horizontal la existencia de las asambleas, la existencia de las expensas comunes, la existencia del consorcio de copropietarios. Ahora, bárbaro, nace la propiedad horizontal, pero ¿qué es lo que pasó previo a la propiedad horizontal? Porque ¿cuándo van a hacer la propiedad horizontal? Cuando ese edificio ya esté construido, tenga el final de obra, ya el reglamento esté hecho, pero antes hubo un momento que se llama el de la prehorizontalidad. Esta cuestión de la prehorizontalidad, va a ser una cuestión que tiene también sus contradicciones. ¿Por qué? Porque previo a la propiedad horizontal yo puedo tener dos sistemas. ¿Y acá cuáles son estos dos sistemas que se conocen previos a la propiedad horizontal? Tenemos la ley 19.724. La ley 19.724 fue la llamada ley de prehorizontalidad. La ley 19.724, ustedes fíjense que yo tengo la ley de propiedad horizontal que fue dictada en el año 49, la 13.512. Fíjense, por supuesto, en el tiempo, la 19.724 es una ley posterior, es una ley del año 72. ¿Qué pasó? Que hubo la necesidad de dictar una ley de prehorizontalidad. ¿Qué les parece a ustedes que pudo haber pasado? No se sabía bien el momento, no se sabía bien qué instituto era antes de ser propiedad horizontal. ¿Y qué podía hacer? Ustedes imagínense del periodo de tiempo del año 49 al año 72. ¿Qué pasaba en la Argentina? Por supuesto, muchos de ustedes no habían nacido, otros sí, pero ¿qué es lo que pasaba en la Argentina con respecto al impacto demográfico, al crecimiento de las ciudades, el desenvolvimiento de empresas? Fíjense que estamos en un periodo 49 al 72, época de la
propiedad, discúlpeme, época de grandes fábricas y gente que podía llegar a acceder a una vivienda. ¿Qué pasaba? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué hubo una necesidad de una ley de propiedad horizontal que después se llegó a la conclusión que instauraba un derecho real nuevo? Pero de esa ley del año 49, una ley muchos, casi 20 años después, del año 72. Empezaron a ver edificios, empezaron a ver... ¿Qué les parece que puede llegar a pasar con el gran ciudadano argentino y con la gente? ¿Qué hubo? Y como que tenían Vayan una incerteza acerca de su situación, de qué régimen se le aplica, supongo yo. No sabían qué era, qué es esto, propiedad a horizontal. ver, esperá. Yo tengo la propiedad horizontal, tengo un edificio ya construido, o como les dije hoy, una casa muy grande. Ustedes no sé si conocen el Palacio San Miguel, acá en Mar del Plata, cerca del Torreón, que es un castillo estilo francés, que debe tener la propiedad tiene más de 100 años, y un día los herederos dijeron, ¿qué hacemos con esto? Una familia ya no puede veranear más acá, como decían antes en la Belle Époque. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un edificio de propiedad horizontal, lo dividimos. Bien. O yo tengo un lote de terreno y digo, ¿qué hago con esto? Y con esto, ¿qué hago? Voy a hacer un edificio de propiedad horizontal porque es un terreno bárbaro para hacer un edificio de 10 pisos. Eso. O compro una propiedad que ya está construida y digo, ay, qué buena idea, voy a hacer acá consultorios médicos, porque está cerca de un hospital y voy a hacer consultorios médicos para vender a médicos. Y lo voy a dividir en propiedad horizontal, porque es una propiedad de 3 pisos y puedo sacar 20 consultorios y voy a hacer un negocio. Vamos, ¿qué les parece a ustedes con todas estas circunstancias que puede pasar? Estamos en Noruega, estamos en Suiza, estamos en Estados Unidos, estamos en ¿Fue para evitar Argentina. las ¿Qué pasaba estafas? con la gente? ¿Fue para evitar las estafas, las Exactamente, exploraciones? exactamente. Porque se vendían. Yo decía, bueno, voy a vender esto, y bueno, sí, el día de mañana, cuando pueda, cuando tenga el final de obra, voy a hacer reglamento con propiedad de administración y te voy a asignar un departamento. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo numerosísimas estafas, más en un momento de crecimiento del país, crecimiento de la población demográfica, crecimiento de las grandes ciudades. Entonces, llegaba alguien que tenía una empresa constructora, tal vez con la empresa constructora bárbaro y con la mejor buena fe, pero la empresa constructora en el medio quebraba y la gente se quedaba pagando en cuotas una futura unidad funcional que se la vendían varias veces a distintas personas, o quebraba la empresa constructora, o no terminaba más. Era una obra que yo te lo prometí en 5 años y tardé 50. Entonces hubo tantas estafas y tantas formas de no llegar a cumplir con los contratos, que hubo la necesidad, las leyes son por necesidad de dictar una ley, que fue la 19724, que fíjense que es una ley posterior a la 13512, donde se reglamenta un estado previo, el estado previo a la propiedad horizontal, la ley de prehorizontalidad. La ley 19724 es la llamada ley de prehorizontalidad. Esta ley se hace entonces en forma tuitiva y protectoria. ¿De quién? De los terceros adquirentes por boleto de compraventa. ¿Por qué digo por boleto de compraventa? ¿Por qué les parece a ustedes que insisto en decir futuros compradores o futuros adquirentes de las unidades funcionales y que es por boleto de compraventa? ¿Por qué les parece? A ver, ya con los elementos que tienen dados en la materia hasta ahora lo pueden decir. Y porque todavía no podían adquirir el derecho, no podían escriturar sobre esas Claro. propiedades, hasta que no le hagan la entrega efectiva. Bien. Entonces, quiere decir que faltaba una entrega efectiva, a través de que cuando yo entrego efectivamente la cosa, ¿qué adquirís vos?
La posesión. La posesión, exactamente. Quiere decir que, y entonces, para adquirir el dominio, ¿yo qué necesito? Título y título modo. No, suficiente. Porque no, el boleto de compraventa no es título suficiente para adquirir el dominio de un inmueble. Perfecto, perfecto. Entonces, lo que estoy protegiendo acá son los adquirentes por boleto. Esta ley 19724 tuvo un gran antecedente, que es otra ley llamada la Ley de Venta de Lotes a Plazo, donde era la 14.005. Entonces, se concatena la 14.005 con la ley 19724. Fíjense que las dos leyes son posteriores a la 13.512. Estas leyes, justamente, son las únicas, cuando vean publicidad, se van a acordar de lo que les estoy diciendo, son las dos únicas leyes que excepcionan que el boleto de compraventa no se puede escribir. Ustedes saben que el boleto no se escribe, porque los instrumentos que tienen vocación registral son los emanados por funcionario, que es el juez o el escribano. Ahora, estos boletos de compraventa tenían la excepción, tenían lo que se llama la vocación registral. Podían ser registrados porque lo que se estaba otorgando era una protección a la posesión y una protección al derecho de escriturar futuro. No se podía, la venta de lotes a plazo, con la posesión y el 25% del pago, se podía justamente inscribir el boleto. Y actualmente estamos viendo numerosas usucapiones con venta de lotes a plazo, donde esos lotes se han transmitido y figuran en el registro de la propiedad inmueble la inscripción del boleto del sistema de la 14.005. Queda el boleto ahí registrado y ahí quedó. Pero lo que me va a dar a mí es un derecho después a demostrar que adquirí la posesión en un momento determinado, si tengo esa inscripción. Ahora, la 14.005 es el antecedente inmediato a la 19.724. Esta ley 19.724 le daba vocación registral justamente a los adquirentes por boleto de las futuras unidades funcionales. Esta ley 19.724 tuvo un fundamento. Fundamento es protectorio y tuitivo. Protectorio, se protege al adquirente por boleto y por supuesto que ese adquirente por boleto es de buena fe. Entonces es como que entramos a ver ciertos aditamentos o ciertas cuestiones que hemos estudiado en la primera parte de la materia, que acá aparecen como excepcionando a las reglas que hemos visto en la primera parte de la materia. Y la primera gran regla que vamos a ver excepcionada es que en la prehorizontalidad se inscriben los boletos. Excepciona la regla de la registración de instrumento público. Se está excepcionando con la obligación por parte del vendedor de las futuras unidades funcionales, o el que hace el edificio, de hacer la inscripción del boleto. Y la segunda gran excepción es la excepción del priori in tempore posteriori iure con respecto a la posesión. ¿Por qué? Porque un boleto inscripto se prefiere a la posesión anterior. Nosotros hemos visto siempre que el poseedor se protege, y se protege de tal forma con la regla del priori in tempore posteriori iure. Esta segunda gran excepción hace que se estructure todo el sistema de la 19.724 a partir de un artículo, que es el artículo 12, donde habla de la preferencia de los contratos registrados. Denme 2 minutitos, que voy a tomar un vasito de agua.
Bueno. Bueno, entonces, esta ley 19724, la llamada ley de prehorizontalidad, habla de este estado previo a la propiedad horizontal, que ahora nos vamos a detener después un ratito en todos los puntos que habla el programa, que es la jurisprudencia y los fundamentos y demás. Pero antes de llegar a la evaluación de la ley, vamos a ver cuál es el otro sistema al que se puede acceder a la propiedad horizontal. Y esto me lo tienen que responder ustedes. Uno es por la ley de prehorizontalidad, que esta ley no está vigente hoy y decanta en el Código Civil y Comercial es como que se compendia en el capítulo 10 y en 3 artículos, que son del 2070 al 2072, se compendian y se plasman en el Código Civil y Comercial. Pero hay otro sistema para acceder a la propiedad horizontal. ¿Cuál es? ¿Un fideicomiso previo? Exactamente. A ver, ¿quién puede referenciar un poquito qué es esto y cómo se accede? ¿Se acuerdan que nosotros ya vimos en la primera parte de la materia dominios imperfectos? Una Sí. vez que se termina el plazo o la condición, cuando el fideicomisario pasa a, digamos, la titularidad del bien al... No, el fideicomisario es el último. Antes Es el el cuarto. fideicomisario, que le transmite el bien a título de dominio perfecto, sería, una vez que se cumple el plazo de condición. Ahí estaría adquiriendo el derecho de propiedad horizontal, ¿no? Bien, bien. Cuando, a ver, tenemos que, a ver, que aclarar ciertos puntos. No todos los fideicomisos, el fideicomiso inmobiliario, el fideicomiso de la construcción, ¿sí? Claro, que es el que Bien. más... El que más ven ustedes, pero hay agrarios, hay financieros, hay un montón de fideicomisos. Es el que tal vez uno ve en un cartel en la calle, construyendo un edificio, cuál es el nombre del edificio y cuál es el fideicomiso que está gestionando la comercialización y la construcción de ese edificio. Entonces, la otra forma que se puede acceder a la propiedad horizontal justamente es esta, la que acabas de decir, es el fideicomiso de la construcción. Este fideicomiso, hemos visto la primera parte de la materia y lo van a tener que saber para cuando den el examen de propiedad horizontal, que todo este tema se pregunta y se vuelve, es como que lo tienen que volver a repasar. El fideicomiso de la construcción es una forma de acceder a la propiedad horizontal muy utilizada. Y que el patrimonio de afectación justamente es la construcción del edificio. Es el objetivo en la construcción del edificio, el patrimonio de afectación va a estar afectado en la construcción del edificio. Esta cuestión de que es el patrimonio de afectación como parte del fideicomiso, justamente es el objetivo que va a tener el fideicomiso declarado tal en una escritura, donde se termina en algún momento ese fideicomiso y se hace un acta de entrega de la cosa, donde adquiere la posesión, en este caso sería beneficiario, que puede llegar a ser el fideicomisario, y después se hace, el escribano lo que va a tener que hacer es el reglamento de copropiedad de administración para darle fin definitivo al fideicomiso con la escrituración. Entonces es otra forma de acceder. Y esta forma de acceder fue muy utilizada en los últimos 10 años a la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque en la prehorizontalidad yo lo que tengo es una empresa constructora que va a ser la que va a gestionar
la construcción del edificio, va a comercializar ella o un tercero las futuras unidades funcionales, y acá lo que va a haber en la prehorizontalidad son poseedores, perdón, futuros, son adquirentes, futuros titulares de la propiedad horizontal, pero hasta el momento son adquirentes por boleto. Esa es la figura que tiene hasta que se concreta el derecho real de propiedad horizontal. En cambio, en el fideicomiso yo voy a tener los beneficiarios, voy a tener los fiduciantes, voy a tener la sociedad fiduciaria o la persona fiduciaria, y voy a tener al final el fideicomisario. De esa forma voy a poder acceder a la propiedad horizontal, pero ¿cuándo? Cuando se hace la posesión y se hace la escritura en forma definitiva. Antes no. Y la forma natural va a ser que va a haber fiduciantes en el medio donde se van a poder, si lo acepta el contrato, ceder o no el derecho que tengo sobre la futura unidad funcional. Pero es el fiduciante el que realiza este determinado acto, y es mucho más directo porque va a haber un patrimonio de afectación que va a cumplir ese determinado objetivo. En cambio, en la prehorizontalidad, yo tengo terceros y se van a comercializar a título oneroso. En cambio, en el fideicomiso, el fiduciante es aportante y puede llegar a ser hasta el último beneficiario, puede coincidir hasta la figura del fideicomisario. En cambio, acá va a haber una empresa constructora en la prehorizontalidad. Y esa empresa constructora, que va a ser quien va a llevar a cabo la construcción de ese edificio, puede, ya les digo, quebrar, puede defraudar. Entonces, esta ley se hace a los efectos tuitivos y protectorios. ¿Tuitivos y protectorios de quién? De los adquirentes por boleto. Que la sociedad en sus poderes, en sus órganos, ha querido proteger a través de la sanción de esta ley a estos titulares, futuros titulares de unidades funcionales, que hasta el momento lo único que tienen es un derecho en expectativa. ¿Por qué? Porque la prehorizontalidad requiere de lo que se llama, requería de lo que se llama la afectación. Acuérdense que toda la ley 19.724 decanta en el 2070 y subsiguientes, pero quedan 3 artículos porque se utilizó el fideicomiso. Y quedan 3 artículos porque ahora se requiere de un seguro obligatorio. Entonces, este sistema ha quedado como raleado, ha quedado dejado de lado, porque estos terceros adquirentes prácticamente no van a aparecer si hay una empresa constructora que hace un edificio y luego los va vendiendo a medida que va terminando cada uno de los edificios, como está pasando hoy, que no integran ni el sistema de fideicomiso ni el sistema de la prehorizontalidad. Y el día que se judicialicen estas cuestiones va a ser el día que vamos a tener otro colapso procesalmente hablando en tribunales, porque no se cumple ni una ni otra de los sistemas. Esta ley, entonces, que es el antecedente inmediato, generó fallos. Esos fallos es la jurisprudencia que ustedes ven en el programa, que dice jurisprudencia, que son fallos plenarios y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que los fallos se llaman Coto con Tutujian, Alvear con Taub y Fortete con Kremer. Esos son los 3 fallos que hacen a la jurisprudencia que deben saber para el examen. Haremos la referencia de estos fallos plenarios primero y después del fallo de corte. Cotton con Tutujian fue el primer fallo del año 79, donde se establece la primera gran pregunta, es si los derechos de los adquirentes ante un boleto no registrado pueden
quién tiene como más prioridad o más derecho, el adquirente con un boleto no registrado o el enajenante. Y el Cotton Cotutugian redunda en lo que se llama la exception non ad implendi contractus, excepción de incumplimiento. Si yo incumplo primero en un contrato sin alarmático, no puedo obligar a la otra parte a cumplir. ¿Por qué? Porque justamente esta excepción de defensa hace que yo te diga, si yo te tengo que dar 3 libros y vos me tenés que pagar los 3 libros, si vos no me pagaste los 3 libros, yo te puedo obligar a que me los pagues si no te los di, o al revés, yo te puedo obligar a que me entregues los libros si no te los pagué, lo mismo. La exception non implendi contractus es una excepción de incumplimiento, la llamada excepción de incumplimiento. Esta excepción, que es una excepción, ya diría, del derecho de fondo, porque hace el fondo de la cuestión, no es una excepción meramente procesal, es una excepción que se utilizó en Cotton Cotutugian. Entonces la primera gran pregunta que se hace este fallo, que es un fallo plenario, es si Cotton entrega a Tutugian y otros el departamento, las unidades funcionales, futuras unidades funcionales, porque todavía no estaba reglamento, y no había inscripto los contratos, sí podía obligar al cumplimiento. Hay que ver un poquito, este es el artículo 12, y redunda en el artículo 12, pero hay que ver un poquito qué es lo que pasa antes, qué es la afectación y qué se debe hacer en la afectación. La afectación es la declaración unilateral del propietario de un terreno, un edificio de construcción o un edificio construido, en hacer de esa materialidad un edificio que va a involucrar a terceros a través de boletos, a través de contratos de compra-venta, y van a ser, mientras dura la construcción, boletos de compra-venta. Esta voluntad de declaración de voluntad debe estar plasmada en una escritura pública. Esta persona que quiere hacer ese proyecto debe ir a un escribano y plasmar en escritura pública esta declaración unilateral que va a afectar el inmueble a un determinado fin, que ese fin va a ser la construcción de un edificio, y en el medio aparecen compradores, que es lógico, tendría que ser una inversión enorme de una persona para decir, yo solo hago un edificio de 10 pisos, de 5 unidades por piso, y el día de mañana cuando lo termine lo vendo. No, no funciona así. Funciona con una empresa constructora, en la horizontalidad, comienza una determinada obra y empieza a publicitar, dar información, llamar, convocar a interesados a que compren las unidades funcionales futuras, que se las voy a entregar dentro de 3 años, y van a tener que pagar una plata al ingreso y mensualidades. ¿Estamos bien hasta ahí? El fideicomiso funciona similarmente, pero en el fideicomiso nos juntamos los 10 que somos fiduciantes, aportantes, y yo digo, yo tengo el terreno, vos sos el arquitecto, vos sos el contador, vos tenés la plata, vos tenés la empresa constructora, nos juntamos todos y hacemos un edificio. Y hacemos ese patrimonio de afectación. Esa sería la gran diferencia que hay entre la prehorizontalidad y el fideicomiso. Que uno asume y convoca, y el otro se juntan todos para realizar el determinado fin. Pero la afectación, entonces, es esa declaración unilateral que con ese bien voy a hacer determinado edificio. Y eso se lo tengo que dar al escribano. Y al escribano le tengo que llevar, ¿qué le voy a tener que llevar? Que soy el titular del inmueble, que ese inmueble, si está afectado a hipoteca, que los servicios hipotecarios estén al día,
el estado de ocupación del inmueble, porque tampoco voy a afectar algo que está ocupado y no puedo desalojar a la gente hasta dentro de 10 años, porque, vuelvo a reiterar, los compradores son personas que van a poner dinero y lo que tiene en cuenta la ley es su fin protector y intuitivo. Entonces, esta afectación va a tener un efecto que es principal y primordial, que es un efecto muy, diría, claro, que es lo que surge de la afectación. Este efecto va a ser que no puedo disponer de otra forma de ese bien, porque esa afectación, ¿dónde va a estar inscrita? Si la hago con escribano. En el registro público. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo digo, oh, está afectado, no, quiero hipotecar. ¿Puedo hipotecar? Sí, puedo hipotecar un inmueble afectado, sí, porque lo más normal es que necesite dinero. Y puedo afectar un inmueble hipotecado también, pero lo único que tengo que demostrarle al escribano es que tengo todo al día. Entonces lo que voy a hacer es, con esa afectación va a tener este efecto que va a ser no poder desafectarlo si hay boletos escritos. En cambio, si no hay ningún boleto, bueno, se va a poder desafectar en forma ya judicial y no una desafectación, como una forma de retracción, volviendo las cosas para atrás y devolviéndole el dinero a las personas que me compraron. Entonces, ese va a ser el efecto ¿Con que primordial. haya uno solo basta, profe? ¿Con que haya un solo comprador con ¿Cómo? boleto? Digo, para que la afectación Con que subsista, haya uno solo, basta con que haya uno solo con boleto. Okay. sí, porque me voy a poder retractar, pero lo voy a tener que devolver a través del escribano. ¿Por qué? Porque va a estar el boleto, va a estar el script y voy a saber quién es. Entonces, esta cuestión de la afectación es, voy a hacer tal cosa, voy a hacer un edificio. Y después, a partir de la afectación, se pueden registrar los boletos. Fíjense que hoy les dije que es una excepción a la vocación registrar. En la ley 19.724, en la actualidad el Código Civil y Comercial no trae la registración de los contratos. Pero generó esta cuestión de la inscripción de los contratos que si Cotton, que había intimado el pago de los saldos impagos a Tutugian y a todos los demás que les había entregado los departamentos, meten una excepción de incumplimiento diciendo que ellos no cumplen porque el que habían cumplido antes es Cotton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cotton no había hecho la afectación directamente. Entonces, como no había afectado, ellos tampoco cumplían. Que entonces no cumplían con el pago. Entonces, este es un fallo plenario que llega a la conclusión que los contratos no registrados no dan derecho al enajenante contra el adquirente, pero sí al adquirente contra el enajenante. Esa fue la primera conclusión. Y la segunda gran conclusión, que es la que más interesa con respecto a la ley, es el orden público de la ley 19.724. Es una ley que no puede ser dejada de lado. La pregunta es, ¿hay derecho real en la prehorizontalidad? No, No. hoy en día No. no. No sé antes, pero no, porque... Ni hoy ni en la 19.724. No, no hay. No hay. El sistema este que está en el artículo 2070, justamente habla de contratos. Es un tema contractual, pero da una cuestión de seguridad todavía tuitiva y protectoria, porque establece la necesidad de contratar un seguro como condición sine qua non, de la realización de un proyecto de prehorizontalidad para hacer un edificio de propiedad horizontal.
El segundo fallo, que es Alvear con Taub, fue un fallo donde ya se había entregado la posesión, se habían entregado los departamentos, quiere decir que se había adquirido ya la posesión por parte de los adquirentes, por boleto. Pero, y ya estaba totalmente cumplido por parte de la empresa constructora de la finalización del edificio. Entonces, cuando la empresa constructora pide que les paguen el saldo de precio a la constructora, los adquirentes que ya tenían la posesión, ellos le dicen, no, nos agarramos de Cotton. Así como Cotton dijeron que no. Entonces, ¿qué pasó? Se vio otra cuestión, el abuso de derecho. ¿Cómo podemos hacer que si hay una ley de orden público que no se cumple, si ya está el sistema, son dos compartimentos estancos y separados? Una cosa es la pre-horizontalidad y otra cosa es la propiedad horizontal. Entonces, de la única forma que no hay que volver para atrás, en el caso que fue, Alvear con Taub, que no se volvió para atrás, fue porque se le permitió a la empresa constructora hacer la escritura, por lo cual no quedaban obligaciones pendientes. Si tenían la posesión, estaba el edificio terminado y le ofrece la escrituración, no hay obligación pendiente. Entonces corresponde que se le pague el saldo de precio al momento de la escritura. Pero como excepción, porque si aplicamos a rajatabla Cotton, en realidad tendríamos que volver para atrás, hacer toda la pre-horizontalidad, afectarlo, escribir, pero si ya, ¿para qué? El derecho tampoco puede ser usado en forma abusiva. Si ya les ofrecían la escrituración y cumplir con el saldo de precio, no valía la pena volver para atrás. Pero como excepción, ese fallo plenario fue como excepción. Y luego, Fortete con Kremer es un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde recepciona la doctrina de del fallo Cotton-Contutugiano en la provincia. Este fallo lo que hace es recepcionar, ustedes saben que los fallos plenarios son fallos que obligan a los tribunales inferiores. Ahora, Provincia de Buenos Aires era un fallo plenario de Capital Federal, los dos, tanto Alvear como Cotton. Entonces no podían ser utilizados en la provincia. Entonces lo que hace la provincia es recepcionar en un fallo plenario, en un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, recepcionan la doctrina Cotton y se aplica en la provincia de Buenos Aires la doctrina Cotton a partir del fallo Fortete con Kremer sobre recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Bueno, los tengo que dejar acá porque 19:30 tengo que estar en una reunión en la facultad y me tengo que ir. Estoy a 15 minutos, llego tarde allá y salgo temprano acá. Así que bueno. A ver, el lunes que viene no tenemos clase, ¿no? ¿Saben qué día es el examen ustedes al final? Está El 13 de publicado el septiembre. 13. El 13, ¿no es cierto? Está publicado ese día, sí. Sí, hasta ahora estamos con ese día. Bien. Porque conmigo van a ver superficie y tengo que ver qué otros temas van a ver superficie y acciones reales. Pero quiero saber si en el medio ya estuvimos hablando con la doctora Rosselló de algunos temas, no sé si están teniendo también con la doctora Torres Lastra. Sí. Estamos teniendo Cosa con ella, de- con Domingo. Sí, por eso, y como quedan algunos temas todavía, publicidad lo van a ver con la doctora Rosselló. Conmigo van a ver acciones reales, vamos a ver superficie.
con la doctora Rosselló van a ver los consorcios, que es un tema que ella justamente está con un congreso y tienen que hacer todo este tema de la adecuación de los reglamentos y demás, son temas que están estudiando específicamente ahora y lo van a ver con ella. Y después tenemos que ver que falta usufructo de uso habitación, y bueno, publicidad con la doctora Rosselló, y acciones posesorias y reales la van a ver conmigo. Y después, bueno, no sé si algún tema específico que necesiten ver, bibliografía, no sé si están haciendo alguna clase presencial No, nuestra comisión no. con Politis, ¿no? Ah, pensé que sí. Pensé que iban, no pueden ir a la clase presencial. No, todo virtual hasta ahora. Si son tan pocos, se puede hacer lo que pasa que no sé si todos están. Jano se dice allá en Pinamar, ¿era? Villa Gesell, ¿dónde era Jano? Sí, estoy en Gesell. Estabas en Gesell, pero no sé si quieren hacer una clase presencial. Yo tendría que ver, no sé, eso depende de ustedes. Lo único que Depende tengo es del que día. pedirla con tiempo. Yo, por ejemplo, tengo penal 2 y automáticamente termino esa virtual y ingreso en esta aula. Sí, Pero a mí me falta bueno, da igual. por lo mismo. Bueno. Porque han quedado tan pocos que es una lástima perder la presencialidad. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Igual va a ser presencial el examen, así que Sí. ya nos veremos. Bueno, chicos, los dejo. Me tengo Bueno, que ir a nos una vemos, reunión. profe. Que ande bien. Hasta la próxima, chicos. Hasta luego. Chau, chau. Chao.